Ya, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya, hoy día toca ver el capítulo número 4 de números reales. Vamos a estar revisando un poco lo que son los números irracionales, los números reales, las potencias, las raíces también, las propiedades de raíces y de potencias y también un poco de notación científica. ¿Sí? Los números irracionales, entonces. Anteriormente habíamos definido que un número iba a ser considerado como racional cada vez que fuese posible escribir tal número como un cociente de enteros, ¿sí? Con denominador distinto de cero. Es decir, un número era racional si nosotros agarrábamos dos números enteros y los relacionábamos en una fracción, en una división. Si por ejemplo yo agarro 17 y lo divido en 2, el resultado de esa operación va a ser un número racional porque ambos números, tanto el numerador como el denominador, son enteros, ¿sí? Pero hay otros números que no se pueden escribir como fracción de números enteros y esos son los irracionales, ¿sí? Dice entonces, definiremos ahora el conjunto de los números racionales, que sean todos aquellos números que representen una cantidad decimal con infinitos decimales, ¿sí? Pero que no tengan ni periodo ni semiperiodo. Es decir, son todos aquellos números que representan números con infinitos decimales que no se pueden escribir como fracción, ¿sí? Algunos ejemplos de números racionales que tenemos son, por ejemplo, pi, ¿sí? Que pi tiene infinitos decimales, ¿sí? Infinitas cifras, pero en ningún momento hay algún patrón que se repita, entonces en ningún momento podemos como parar de escribirlo. No hay ningún punto en el pi en que nosotros podamos poner un periodo o un semiperiodo que nos permita expresar el número. Y entonces por eso, como no lo podemos expresar como fracción, decimos que es un número irracional. Lo mismo pasa con raíz de 2, por ejemplo, que también tiene infinitos números decimales, ¿sí? Que en ningún momento se repiten ni forman ningún patrón. También logaritmo de 2, por ejemplo, pero esos son menos comunes, ¿sí? Entonces, quedémonos con pi y también con las raíces no exactas, ¿sí? Porque cualquier raíz de un número que no sea un número entero exacto va a ser un número irracional, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, agarramos raíz de 5, eso es un número irracional. ¿Por qué? Porque no hay ningún número entero que sea la raíz de 5. No pasa lo mismo, por ejemplo, con raíz de 4, ¿sí? Raíz de 4 sí lo podemos expresar como un número entero, que es 2, ¿sí? Raíz de 9 sería la siguiente raíz exacta, ¿sí? Porque raíz de 9 es 3, que también es un número entero. Pero con los números entre medio, es decir, raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7 o raíz de 8, como no tienen una raíz que sea exacta, significa que son números irracionales. Es decir, como decíamos ahí, que tienen infinitos decimales que no tienen ningún periodo, es decir, que en ningún momento tienen ningún tipo de patrón que se repita. Tenemos entonces que los números reales son la unión del conjunto de los racionales con los irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de reales, estamos en sí hablando de dos grupos grandes. Uno que sería el de los racionales, que a su vez incluye también los enteros, los cardinales y los naturales, y los irracionales por otro lado. Entonces, agarrando esos dos conjuntos que no se mezclan, es decir, tenemos por una parte los números racionales, que son racionales y no pueden pasar a ser irracionales de ninguna manera, y tenemos por otro lado los números irracionales, que de ninguna manera pueden pasar a ser racionales. ¿Por qué estos grupos son excluyentes? Bueno, porque uno dice que sí se pueden escribir como fracción y el otro es de los que no se pueden escribir como fracción. Y agarrando ambos conjuntos de números, tenemos el conjunto de los números reales. Es decir, todos esos números que se incluyen en esos conjuntos anteriores, ¿sí? Dice entonces que la unión del conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales genera el conjunto de los números reales, ¿sí? Que se denomina con R. Entonces dice acá Q, que serían los racionales, si los unimos con los irracionales, es decir, si juntamos ambos conjuntos, obtenemos el conjunto R, que es el conjunto de los reales. Y acá dice, por definición no existen números que sean racionales e irracionales al mismo tiempo. Es decir, la intersección entre ambos conjuntos es nula, porque en ningún momento se cruzan. No es lo mismo, por ejemplo, decir, si esto fuera Q y esto fuera Q asterisco, que sería los irracionales, no hay ningún número que esté entre medio, que pertenezca a ambos, ¿sí? Es por eso que en vez de, por ejemplo, representarlo con círculos, se suele representar con cuadrados y decir que, bueno, tenemos un cuadrado
o un rectángulo que es Q, y luego otro rectángulo que es Q asterisco, que vendrían siendo los irracionales, ¿sí? Racionales e irracionales. Y juntos, esos dos forman R. A su vez, como hablábamos, los racionales también tienen los subconjuntos, que son estos que están acá, que ya estuvimos trabajando. Pero básicamente la idea es esta. Los reales serían los racionales junto con los irracionales. Bueno, importante mencionar que hay algunos números, que son fracciones, por ejemplo, que no son números reales, ¿sí? Por ejemplo, el 0 partido 0, porque no lo podemos definir, no tiene un resultado fijo. También n, o sea, cualquier número partido 0. Si nosotros agarramos cualquier número y lo dividimos en 0, y lo ponemos en la calculadora, no nos va a dar un resultado fijo. ¿Qué significa eso? Que es un error, una indeterminación, y por ende no podemos apuntar a ningún valor y decir, bueno, esto corresponde a cierto número. Entonces, como no podemos hacer eso, eso queda fuera de los reales. No es ningún número real. También pasa lo mismo con el 0 elevado a 0, que no da ningún número exacto, ya sea racional o irracional, entonces lo definimos como que no es un real, que está fuera de ese conjunto. Bien, vamos a pasar a hablar de potencias de los reales, ¿sí? Una potencia se define cuando nosotros tenemos un cierto número, llamémoslo m, ¿sí? Y ese número lo vamos a elevar a otro, que vamos a llamar n. Importante considerar para esto que en este caso m va a pertenecer a los reales, ¿sí? Eso que tal vez no se entiende quiere decir que m, es decir, la variable esta, de acá abajo, que vendría siendo la base, va a pertenecer, eso es lo que significa ese signo, al conjunto de los reales, ¿sí? Es decir, que m puede ser cualquier número real, ya sea racional, irracional, entero, decimal, una fracción, puede ser pi, puede ser puede ser cualquier número, mientras que sea real. Sin embargo, n, de momento, lo vamos a definir como que es un número natural, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que n en este caso no podría ser menos 1, no podría ser menos 2, no podría ser 3 medios también. Eso de momento, para entender esta definición. No es que no se pueda, pero de momento vamos a verlo así. Entonces, ¿qué nos dice? Si nosotros tenemos m elevado a n, lo que vamos a tener es m por m por m por m por m, n veces. ¿Ok? Esto es lo mismo que escribir m por m por m por m y así. N veces, ¿sí? Básicamente lo que vendría siendo la potencia es una forma de abreviar una expresión como esta, ¿sí? Si nosotros tenemos un mismo número multiplicándose por sí mismo, contamos cuántas veces se está multiplicando y ese numerito lo ponemos acá arriba en el índice diciendo que, bueno, m elevado a n corresponde a esto, ¿sí? Y eso obviamente va a tener un resultado que acá lo llaman b, ¿sí? Algunas cosas que pasan con la potencia por definición. Dice que m elevado a 1 es m, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque m nos está diciendo que tenemos m una vez. Si nosotros tenemos una vez m, vamos a tener m, nada más. Si nosotros tenemos 0 elevado a n, eso va a ser igual a 0. Porque no importa el número n al que nosotros estemos elevando, esto va a corresponder a 0 por 0 por 0 por 0 por 0 n veces, ¿sí? ¿Se entiende que incluso si ponemos a n como infinito, da exactamente igual, porque si siempre multiplicamos 0 por 0 por 0 por 0, el resultado que nos va a dar es 0 al final, ¿sí? Entonces m elevado a n va a ser 0. Siempre que n sea mayor que 0, acá diría yo que en realidad es si m es distinto de 0, ¿sí? Acá en general estamos hablando de los n naturales, pero si nos vamos a los reales como tal, n tiene que ser distinto de 0. El único caso en el que esto no se vendría cumpliendo sería el caso que se menciona acá, ¿sí? Con 0 elevado a 0, porque 0 elevado a 0 no está determinado, que es decir que no es un número real. Pero para cualquier otro número esto siempre se va a cumplir. Podemos acá poner n igual a 1.000.000, n igual a 2, n igual a 0,0001. Da exactamente igual que, que 0 elevado a n va a ser 0 igualmente, ¿sí? Y acá nos dice que m elevado a 0 va a ser igual a 1, ¿sí? Esto que tal vez no se entiende al principio, o el porqué de m elevado a 0 es 1, si nosotros pensamos y ponemos un ejemplo numérico y hablamos, no sé, de 4 elevado a 3, ¿ok? Bueno, estuvimos hablando que eso es 4 por sí mismo esta cantidad de veces, ¿sí? Entonces 4 por 4 por 4, escribimos el 4
3 veces, ¿sí? 4 por 4 sería 16 y 16 por 4 sería 64. Si hacemos lo mismo para 4 elevado a 2, vamos a tener que eso es 4 por 4, ¿sí? 4 por 4 es 16. 4 elevado a 1, acá podemos aplicar la propiedad que decía acá, 4 elevado a 1, o sea, perdón, cualquier número elevado a 1 va a ser ese mismo número, ¿sí? Entonces 4 elevado a 1 va a ser 4. Ahora, para el caso de 4 elevado a 0, si nosotros, por ejemplo, no sabemos lo que es eso, porque no conocemos esta definición, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a dar cuenta que acá hay un patrón, ¿sí? Si nosotros tenemos 4 elevado a 3, vamos a tener 64. Si tenemos 4 elevado a 2, tenemos 16. 4 elevado a 1, tenemos 4. Y para analizar lo que va pasando acá, podemos ir viendo que cada vez que nosotros reducimos el exponente en 1, lo que estamos haciendo acá, en estos pasos, es ir dividiendo por la base que nosotros tenemos, que la base es 4. Entonces, para pasar de 64 a 16, dividimos en 4. Para pasar de 16 a 4, otra vez estamos dividiendo en 4. Entonces, para llegar a esto, como nosotros estamos reduciendo el exponente otra vez, una vez, lo que habría que hacer sería dividir otra vez por la base. Entonces, 4 elevado a 0 correspondería al número anterior que nosotros obtuvimos, dividirlo en 4. Y 4 dividido 4 es 1. Entonces, 4 elevado a 0 es igual a 1. Y eso aplica para cualquier número real que nosotros tengamos en la base. Entonces podemos siempre definir que para cualquier real, distinto de 0, eso sí, para cualquier real, cualquier número elevado a 0 va a ser 1. ¿Sí? Se puede aplicar el mismo razonamiento. Bueno, haciendo alusión a la definición que aparecía acá arriba, también dice en la potencia 3 elevado a 5, por ejemplo, la base sería 3, ¿sí? La base vendría siendo el numerito de abajo, que antes escribimos como m. El exponente sería el número de arriba, que es n. Y en este caso, para 4 elevado a 3, 3 es la base y 5 el exponente. Y entonces el resultado de 3, perdón, 5 elevado, 3 elevado a 5, sí, el resultado de 3 elevado a 5 sería 3 por 3 por 3 por 3, así 5 veces. ¿Sí? Entonces nosotros escribimos 3 por 3 por 3 por 3 por 3, escribiendo 3, o sea, 5 veces el 3, y calculamos el resultado de eso, que sería 243 en ese caso. Bien. Ya, para el signo de una potencia. Pasa una cosa curiosa con las potencias, y es que siempre que tenemos exponente par, el resultado va a ser un número positivo, ¿sí? No importa cuál sea la base. Dice acá, por ejemplo, menos 9, ¿sí? Entre paréntesis, elevado a 2, es igual a 9 por 9, que es igual a 81, y eso es positivo. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros decir que 9 elevado a 2 va a ser lo mismo que menos 9 elevado a 2, ¿sí? Porque siempre que nosotros tengamos en la base, o sea, perdón, siempre que nosotros tengamos en el exponente un número par, da exactamente lo mismo cuál sea la base, que el resultado siempre va a ser positivo igualmente. Entonces 9 elevado a 2 es 81. Y acá, por ejemplo, sabiendo que el exponente es par, podríamos obviar el signo, ya que al final, cuando obtengamos el resultado, va a dar lo mismo. Entonces calcular esto es lo mismo que simplemente hacer 9 elevado a 2, como hablábamos, y eso es igual a 81. ¿Sí? No pasa lo mismo con los exponentes impares, eso sí. ¿Sí? Pon acá el ejemplo con el exponente 3 y vemos que no es lo mismo 9 elevado a 3 que menos 9 elevado a 3. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un exponente par, que en este caso es 2, y nosotros hacemos menos 9 por menos 9, eso es negativo por negativo y por ende es positivo. Si tuviéramos en vez de 2, tuviéramos 4, por ejemplo, ¿sí? Menos 9 elevado a 4. Bueno, eso podríamos decir que es menos 9 elevado a 2 por menos 9 elevado a 2. ¿Y qué pasa acá? Como ya calculamos que esto es positivo, y esto también, como son iguales, también es positivo, el resultado que obtenemos de esto va a ser positivo también. Entonces podemos generalizar que siempre que tengamos un exponente par, el resultado que obtengamos va a ser positivo independiente de la base que tengamos. Pero para los impares no pasa lo mismo. Si nosotros desarrollamos esto, ¿sí? Tenemos menos 9 por menos 9 por menos 9. ¿Sí?
Menos 9 por menos 9 ya lo vimos, menos 9 elevado a 2, que es 81. Pero ¿qué pasa después cuando lo multiplicamos por el número que nos queda, que en este caso es menos 9? Al ser este número negativo y multiplicar positivo por negativo, el resultado que obtengamos va a ser negativo. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que siempre que nosotros elevemos un número impar, el signo del resultado va a depender de la base, ¿sí? Si la base es negativa y elevamos a un número impar, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Pero si fuera par y la base ya sea positiva o negativa, siempre que elevemos a un número par, el resultado va a ser positivo igualmente, ¿sí? Otras propiedades. Tenemos, por ejemplo, la multiplicación de potencias de igual base, ¿sí? Esto nos dice que si tenemos a elevado a n, un número n, por a elevado a m, un número cualquiera que sea m, podemos determinar que el resultado de esa multiplicación va a ser igual a elevado a n más m. Pon acá el ejemplo de 8 elevado a 2 por 8 elevado a 3, ¿sí? Y eso dice que es 8 elevado a 5. Si nosotros analizamos a qué se refiere, estamos viendo que nos están diciendo 8 elevado a 2 por 8 elevado a 3, ¿sí? Ahora, esto como vimos es 8 multiplicado dos veces, o sea, por sí mismo, 8 por 8. Y luego esto es 8 tres veces, entonces podemos escribir 8 tres veces. Y básicamente acá, cuando desarrollamos cada uno de estos, vemos que tenemos el 8 escrito 5 veces en total. 5 veces, ¿sí? Ahora el 5 es igual al 2 más 3. ¿Por qué? Porque nosotros de acá sacamos 2 8 y de acá sacamos 3 8. En total vamos a tener 5 8. Y como nosotros vemos que es una multiplicación de 8 que se repite, podemos escribir que eso va a ser igual a 8 elevado a la cantidad de veces que se está repitiendo. Y como se está repitiendo 5 veces, eso es igual a 8 elevado a 5. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que tenemos una multiplicación de potencias, perdón, y la base es igual, lo que vamos a hacer es sumar los exponentes, ¿sí? Si tenemos la división, pasa un caso similar, que es que en vez de sumar los exponentes, vamos a restarlos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos 5 elevado a 7 partido 5 elevado a 2. Ahí lo escribí como fracción, pero se puede haber escrito también como una división hacia el costado. Pero la idea a lo que quiero llegar es, si nosotros desarrollamos esto, arriba vamos a tener 5 por 5 por 5 por 5 y así 7 veces. Y abajo vamos a tener 5 elevado a 2, que es 5 por 5. ¿Sí? Ahora, nosotros teniendo esta fracción y viendo que son todos 5, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar, que es básicamente dividir tanto en el denominador como en el numerador por el mismo número, ¿sí? Nosotros podemos simplificar por 5, quitándonos así un 5, y podemos volver a simplificar por 5, quitándonos así otro par de 5. ¿Y qué nos va a sobrevivir? 5 por 5 por 5, así 5 veces. Entonces decimos que eso es 5 elevado a 5. Acá lo que vendría quedando del denominador es 1, ¿sí? Entonces no hace falta escribirlo, simplemente vamos a dejar 5 elevado a 5. Entonces, ¿qué pasa? 5 elevado a 7 dividido 5 elevado a 2, vemos que es 5 elevado a 5. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con los exponentes? Básicamente es al exponente del dividendo restarle el exponente del divisor y obteniendo así el exponente que va a tener el resultado, ¿sí? Esa es la manera de entenderlo. O sea, este numerito va a ser como el número que se le va a quitar a este y por ende ese va a ser el resultado que obtengamos, ¿sí? Acá lo ponía con el 12. 12 elevado a 7 dividido 12 elevado a 3 va a ser igual a 12 elevado a 7 menos 3. Y eso es igual a 12 elevado a 4. Sí, es básicamente... Explico esto como para que se entienda de dónde viene la propiedad y que, bueno, no son cosas como ilógicas que salen de la nada, sino que todo tiene un sentido y un propósito, ¿sí? Potencia de una potencia. Dice, si nosotros tenemos a elevado a n y todo eso escrito entre paréntesis lo elevamos a m, obtenemos que eso va a ser igual a elevado a n por m, ¿sí? Poniendo un caso numérico, si nosotros tenemos 2 elevado a 3 y eso elevado a 4, por ejemplo, eso, como nos dice la propiedad, va a ser 3 elevado a 8, ¿sí? Multiplicamos 2 por 4 y eso nos da 8. Ahora, para entender por qué, lo que podríamos hacer es
como ya sabemos que 3 elevado a 2 es lo mismo que 3 por 3, lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? 3 por 3 y eso elevado a 4. Ahora, si nosotros tenemos 3 por 3 y lo elevamos a 4, eso es escribir 3 por 3 4 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos escribir? 3 por 3, ¿sí? Y eso por 3 por 3, y eso por 3 por 3, y eso por 3 por 3, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos 8 treces multiplicándose. Entonces, acá están escritos los paréntesis, pero en realidad no son necesarios, sino que era como para entender que viene de esto. Pero si lo escribimos sin paréntesis, básicamente lo que tenemos son 8 veces escritas el 3, todas multiplicándose. Entonces tenemos 3 por 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 3 y así. ¿Cuántas veces tenemos escrito el 3? Lo tenemos escrito 8 veces. Entonces eso va a ser igual a 3 elevado a 8. ¿Sí? La idea es básicamente a este número, como nos están diciendo que el 3 está escrita 2 veces, y luego a todo eso lo vamos a elevar a 4, lo que estamos haciendo es como multiplicar la cantidad de veces que está escrita el 3. Si estaba escrito 2 veces, pero todo eso lo elevamos a 4, estamos multiplicando la cantidad de veces que está escrito. Y es por ende entonces que el resultado es mantener, ¿dónde está? Acá. Mantener la misma base, ¿sí? Y multiplicar los exponentes, ¿sí? De ahí sale entonces que a elevado a m elevado a m es igual a elevado a n por m, ¿sí? Y todo esto, como bueno, ya sabemos que es m por n, también, por ejemplo, podemos dar vuelta a esta multiplicación y hacerlo m por n, y podemos también encontrar como igualdad que eso es igual a elevado a m elevado a n, ¿sí? Son lo mismo. Son distintas maneras de expresar exactamente lo mismo, entonces para encontrar este resultado podríamos multiplicar. También si queremos expresarlo de otra manera, podemos simplemente cambiar esos exponentes y vamos a ver que es lo mismo, ¿sí? Multiplicación de potencias de distinta base e igual exponente, ¿sí? Dice acá, si nosotros tenemos un número a elevado a n multiplicándose con un número b elevado también a n, podemos escribir que eso es a por b y todo elevado a n, ¿sí? Y ahí poner el ejemplo con el 3 elevado a 2 por 5 elevado a 2, y que eso nos va a dar 3 por 5 elevado a 2, ¿sí? Otra vez, si queremos entender por qué eso funciona, ¿qué podríamos hacer? Nos están dando 3 elevado a 2 y eso por 5 elevado a 2, ¿sí? Si nosotros desarrollábamos, como recién estábamos hablando, podemos tener 3 por 3 por 5 por 5. Ahora, como la multiplicación es conmutativa, nosotros podríamos, por ejemplo, escribir este 5 acá y este 3 acá, quedándonos 3 por 5 por 3 por 5, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Estamos simplemente operando, aplicando propiedades, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si nosotros escribimos paréntesis? En vez de expresarlo así, puedo escribir 3 por 5 por 3 por 5, ¿sí? Y tengo en ambos paréntesis lo mismo. Ahora, como yo tengo una cosa multiplicándose por la misma cosa, ¿qué puedo escribir? 3 por 5 y eso elevado a la cantidad de veces que está escrita esta cosa, que es 1, 2, entonces eso elevado a 2. ¿Qué obtuvimos? Que esta expresión de acá era lo mismo que esa expresión de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que 3 elevado a 2 por 5 elevado a 2 es lo mismo que si nosotros agarramos las bases y las multiplicamos y eso lo elevamos al exponente que nosotros tenemos que se está repitiendo, ¿sí? Bien. Una cosa similar pasa con la división de potencias, ¿sí? Si nosotros tenemos a elevado a n por b elevado a n, nosotros podemos dividir las bases y toda esa división elevarlo a n. Y también pasa, bueno, con las potencias de exponente negativo, que si nosotros tenemos a elevado a menos n, por ejemplo, podemos escribir que eso es igual a 1 partido a elevado a n, ¿sí? Nosotros antes, por ejemplo, cuando veíamos los opuestos y los recíprocos, decíamos que, bueno, el recíproco de x es lo mismo que 1 partido de x, ¿sí? Y una cosa similar pasa acá. Si nosotros tenemos a elevado a menos n, eso va a ser igual a
1 partido a elevado a n. ¿Sí? Entonces que podemos transformar así un exponente negativo en un exponente positivo simplemente dando vuelta esa fracción. ¿Sí? Ya que lo explica con las fracciones, fracciones con exponente negativo, si nosotros tenemos a partido b, eso elevado a menos n, tenemos que es lo mismo que b partido a, pero elevado a n. ¿Sí? Lo mismo, si tenemos a partido b, pero está elevado a algo negativo, lo vamos a escribir como menos n. ¿Qué podemos hacer nosotros para quitarnos ese negativo? Agarramos la fracción, la damos vuelta y escribimos b partido a. ¿Sí? Dejamos el mismo exponente, pero ahora en positivo, y así nos eliminamos el negativo del exponente. ¿Sí? Y por último, otra cosa que no es necesariamente una propiedad como tal, pero sí como una manera en la que se pueden, en que se pueden operar las sumas y las restas con potencias. Dice acá, bueno, si bien no existen propiedades para la suma y resta de potencias, es posible aplicar la factorización para reducirlas. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que sumar 7 elevado a 12 y 7 elevado a 14, no hay ninguna propiedad que nos permita operarlas como tal. ¿Sí? No podemos multiplicar los exponentes o sumarlo o hacer algo así como hacíamos con la multiplicación y la división. Pero sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros tenemos 7 elevado a 12 y le queremos sumar 7 elevado a 14, podemos sacar un factor común, factorizar. ¿Sí? En este caso, viendo que ambos tienen la misma base y viendo bueno, que uno tiene exponente 12 y el otro exponente 14, ¿qué podemos hacer? Agarrar el menor de estos exponentes y ponerlos como factor común. ¿Sí? El menor de estos exponentes es 12, entonces vamos a escribir 7 elevado a 12. ¿Sí? Y esto estaría multiplicando a un binomio que nos daría como resultado esto. Entonces, 7 elevado a 12, ¿por qué cosa nos da eso? Sería por 1. Y luego 7 elevado a 12, ¿por qué cosa nos da eso? Sería la misma base, ¿sí? Con un exponente que sumado a 12 nos dé 14. Entonces, ¿qué número sumado con 12 nos da 14? Nos da 2. Entonces, podemos expresar nosotros esta suma como esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en vez de nosotros tener que calcular este número y tener que calcular este y después sumarlos, si nosotros factorizamos, podemos obtener acá un factor bastante más simple que nos queda multiplicado solo con este. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué podemos hacer? Desarrollamos 7 elevado a 2 es 49 y 1 más 49 es 50. Entonces, para expresar esto de otra manera, como decía, podríamos factorizar, luego hacer en este caso la suma, que podría ser también una resta. O sea, si esto fuera negativo, acá vendría un signo menos, y finalmente esto sería menos. Pero bueno, como es positivo, queda positivo. Y expresamos esto de otra manera y dijimos que es lo mismo que 7 elevado a 12 por 50. ¿Sí? Perdón. ¿Puedes explicar de nuevo lo del factor común? Lo del factor, ya. Mira, te pongo otro ejemplo para no repetir con el 7 y el 12. Si nosotros tuviéramos 3 elevado a 4, ¿sí? Y queremos sumar 3 elevado a 11, ¿sí? La idea del factor común es buscar un factor que se repita en estos dos, ¿sí? Mira, tal vez te lo explico. Antes podríamos decir que me saltó un paso. La idea sería, claro, buscar un factor, o sea, expresar estas dos cosas como una multiplicación de dos cosas, ¿sí? De dos factores. Entonces, ¿esto cómo lo podríamos expresar? 3 elevado a 4 por 1, ¿sí? Porque ¿cuál es la idea? La idea es que el factor ese que encontremos tenga una base que sea igual a estos, porque vemos que tiene igual base 3. Entonces, la idea es que el factor tenga igual base y que el exponente de ese factor sea el menor de estos, ¿sí? En este caso, entre 4 y 11, el menor número es 4. Entonces, el factor ese que queremos encontrar es 3 elevado a 4, ¿sí? En este caso, 3 elevado a 4 lo descomponemos como 3 elevado a 4 por 1, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar este número, pero que nosotros, como queremos tener ese como factor común, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir 3 elevado a 4. Y ahora hay que buscar entonces, como esto es una multiplicación, qué número por 3 elevado a 4 nos daría eso, ¿sí? Ahora, como vimos recién con las propiedades, si nosotros tenemos misma base, en unas potencias tenemos misma base, lo que hacemos es sumar el exponente. O dicho de otra manera,
si nosotros tenemos una división y queremos a esto dividirlo en esto para encontrar el otro factor, es decir, por ejemplo, 3 elevado a 11 dividido 3 elevado a 4, eso nos da como resultado 3 elevado a 7, ¿sí? Escrito de otra manera, lo que quiere decir eso es que 3 elevado a 11, pasando esto para acá, es igual a 3 elevado a 7 por 3 elevado a 4, ¿sí? Entonces, como nosotros queríamos tener justamente eso para factor común, y ya lo expresamos ahí, el otro factor que nos estaría faltando es 3 elevado a 7, ¿sí? Ahora, como dentro de ambos paréntesis tenemos justamente ese factor, ¿qué podemos hacer? Expresarlo afuera, 3 elevado a 4, y eso estaría multiplicando a una suma, en este caso, entre ese otro factor que es 1 y 3 elevado a 7, ¿sí? Entonces eso sería igual a 3 elevado a 4 por, entre paréntesis, 1 más 3 elevado a 7, ¿sí? Ahí no sé si se entiende más. Y de ahí, bueno, se puede seguir desarrollando, pero básicamente la idea del factor común es eso. Como separarlos a cada uno de los sumandos en factores, intentando, claro, que tengan justamente un factor común, que esté en ambos, para después sacar ese factor fuera y poder operar de una manera más fácil. Y eso, para la resta aplica lo mismo, como decía, si en vez de un más hubiéramos tenido un menos, se puede aplicar el mismo razonamiento simplemente manteniendo el signo menos. Acá lo hace con exponentes negativos, pero la idea es básicamente lo mismo, simplemente sacar factor común, ¿sí? Para poder calcular de manera más simple, o simplemente expresarlo de otra manera. Puede pasar a veces también en una pregunta tipo PAES, que el resultado que esté en las alternativas esté factorizado. Entonces tal vez ustedes hacen la operación y llegan a un resultado que no es que esté mal, pero no está en las alternativas. Entonces tal vez ustedes pueden pensar que esté mal o algo así, o que se equivocaron en algún paso, que le faltó algún signo o alguna cuestión, pero el hecho es que simplemente las alternativas que les dan están factorizadas o expresadas de otra manera. Entonces también es importante ver ahí que los números se pueden expresar de muchas distintas maneras. Notación científica. ¿Sí? Dice acá, cuando tengamos que escribir números muy grandes, o también cuando tengamos que escribir números muy pequeños, una cosa que podemos hacer es usar la notación científica, que es básicamente expresar una multiplicación entre un cierto número, en este caso lo denomina A, y dice que A tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 10, multiplicado por una potencia de 10, es decir, 10 elevado a algo. Con ese algo, que es ese n, que tiene que ser un número natural. Bueno, entero en realidad, un número entero, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, que son 150.000 millones, para expresarlo de una manera más corta, lo que podemos hacer es buscar expresarlo como dos factores, ¿sí? Dos factores, en el cual uno es una potencia de 10, como decíamos, y el otro va a ser un número mayor que 1, o igual o mayor que 1, y menor que 10. En este caso, para expresar esto, ¿sí? Si nosotros tenemos 150.000 millones, ¿ya? Para expresarlo en notación científica, ¿qué es lo que habría que hacer? Como nosotros lo que queremos es que este factor, que es el primero que nos quede, sea menor que 10 y mayor que 1, o igual. Lo que habría que hacer acá es, digamos, sin contar los ceros, simplemente como tomar la parte que son distintos de 0, que en este caso es 15, y eso expresarlo. Ahora, el 15, como tal, es mayor que 10. Entonces, ¿qué hacemos? Si el número que nosotros tenemos es mayor que 10, lo vamos a dividir, o vamos a mover su coma, y en vez de expresarlo como 15, lo vamos a expresar como 1,5, ¿sí? De manera que los números como tal son los mismos, simplemente que estamos haciendo que el número sea menor que 10. ¿Y qué hacemos después? Contamos cuántos ceros. Sí, bueno, acá tiene que ser una potencia. Y para saber cuál es el exponente de esa potencia, contamos cuántos ceros hay partiendo, por así decirlo, de la coma. O sea, si nosotros dijimos que esto es 1,5, ¿sí? Acá digamos que imaginariamente voy a poner la coma ahí. Que obviamente acá estoy alterando el número, pero simplemente estoy diciendo que la coma que yo puse imaginariamente está ahí.
Y luego, para lograr este número, lo que habría que hacer, como la coma realmente este número estaría acá, ¿sí? Porque hasta ahí llega la parte entera y después sería decimal, pero en este caso no hay. Sería cuántas veces hay que mover esa coma hacia la derecha para obtener el número, ese número como tal, ¿sí? Si nosotros lo representamos como 1,5, vemos que ahí lo vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces, ¿sí? Entonces la cantidad de veces que nosotros movimos la coma a la derecha sería 11, ¿sí? Entonces ahí nos queda expresado que ese número tan grande de ahí es lo mismo que 1,5 por 10 elevado a 11, ¿sí? Otra manera de pensarlo, si por ejemplo tuvieran el caso al revés, en vez de expresar el número, les diera un número expresado en notación científica. Escribimos entonces el número este, ¿sí? Y luego lo que nos indica acá, como es 10 elevado a 11, es que estaríamos nosotros agregando 11 ceros, por así decirlo, o más bien moviendo la coma 11 espacios, ¿sí? Entonces, voy a escribir una cantidad de ceros arbitraria, o sea, no va a coincidir con el número, pero la idea es, después cuando nosotros movamos la coma, vamos a encontrar cuál es el número que corresponde a esto, ¿sí? Entonces nos están diciendo que movamos la coma 11 espacios, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Ahí estaría la coma del número, ¿sí? Y luego todo esto que me quedaron de ceros restantes en realidad son decimales, y como son todos ceros no importa. La cosa es que como ahí está la coma, podemos ahí marcar unos puntos, ¿sí? Y la coma, como en realidad no me está marcando nada, al final lo que estoy quedando es con ese número, ¿sí? Entonces, para expresar ese número, simplemente voy moviendo la coma, y si tuviera el caso al revés, lo mismo. Expreso, digamos, tomo la parte numérica, lo expreso de una manera que tenga un factor que sea mayor o igual que 1 y menor que 10, y luego cuento cuántas veces tendría que mover la coma para obtener el número original que tenía, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, un número decimal, como este que tiene muchos ceros en el decimal, ¿sí? Tenemos 0,0. 1, 2, 8. Ya, si queremos expresar eso como notación científica, ¿qué vamos a hacer nosotros? De nuevo, agarramos lo que vendría siendo sin ser cero, simplemente como los numeritos que difieren de cero, que son distintos. Que en este caso es 128. ¿Sí? Entonces nosotros expresamos 128. Ahora, como queríamos nosotros que fuera un número menor que 10, lo vamos a expresar como 1,28. ¿Sí? ¿Dónde estamos poniendo la coma? Estamos poniendo la coma imaginariamente acá. Entonces, de esta coma imaginaria que nosotros pusimos a la coma real del número, ¿cuántos espacios me estoy moviendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahora, como son espacios hacia la izquierda, ahora en vez de escribir 10, voy a escribir menos 10. ¿Sí? Y obtengo entonces así que ese número es igual a 1,28 por 10 elevado a menos 10. ¿Sí? Siempre, por regla, cuando nosotros tengamos un exponente que es positivo, significa que el número que nosotros vamos a tener es mayor que 1. Y si el n que tengamos es negativo, el número va a ser menor que 1, ¿sí? Va a ser un decimal. Ya. Y ahora pasamos a lo último del capítulo, que vendrían siendo las raíces, para ya después pasar a ejercitación. Nos dice, en los números reales es posible definir la raíz enésima de un número b, y diremos que a es la raíz enésima de b, y escribiremos así que a es igual a eso, cada vez que a elevado a n es igual a b, ¿sí? Lo que me están diciendo es que si a mí me dan una raíz enésima, es decir, con cualquier índice de una base b, ¿sí? Y a mí me dicen que el resultado de esa cosa es a. Lo que me están diciendo básicamente es que ese resultado, si yo lo elevo a ese índice que es n, obtengo como resultado b. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la raíz cuadrada de 49, ¿sí? En este caso, como es raíz cuadrada, no hace falta escribir el 2, pero igual lo voy a dejar expresado. Bueno, raíz cuadrada de 49, sabemos que es 7, ¿sí?
¿Qué significa eso? Que 7 elevado a 2 es igual a 49, ¿sí? Porque básicamente el número que nosotros estamos encontrando cuando calculamos la raíz es qué número elevado a ese índice nos da como resultado esa base, ¿sí? Esa es la idea detrás de eso. Entonces, por ejemplo, nos dice acá que la raíz quinta de 32 es igual a 2, porque 2 elevado a 5 es 32. También, por ejemplo, pone una base negativa. Si nosotros tuviéramos raíz cúbica, es decir, de índice 3, del número menos 27, ¿sí? Habría que encontrar un número, ¿sí?, que elevado a 3 nos diera menos 27, ¿sí? ¿Y ese número cuál sería? Ese número sería menos 3. ¿Por qué? Porque si nosotros a menos 3 lo elevamos a 3, vemos que obtenemos menos 27, ¿sí? Es la misma idea, ¿sí? Bueno, acá menciona que no todas las raíces pertenecen a los reales. Es una cosa que habíamos mencionado antes también. Es decir, si una raíz no es exacta, vamos a tener que el resultado... verdad, a los reales. Bueno, si una raíz no es exacta, como mencionaba antes, va a pertenecer a los irracionales. Pero también tenemos el caso de que hay algunas raíces que no pertenecen a los reales, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? Eso no es real. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la raíz cuadrada de menos 4, no hay ningún número dentro de los números reales, ningún número, por así decirlo, en la recta numérica, que si nosotros lo elevamos a 2, nos pueda dar menos 4, ¿sí? ¿Sí? Este número, por ejemplo, sería x, ¿ya? Un número cualquiera que es x. Pero en este caso, x no pertenece de ninguna manera a los reales, porque no existe. No existe ningún número real que cumpla esta cosa, que pueda ser la raíz cuadrada de menos 4. Y esto siempre va a pasar que cuando el índice de la raíz que nosotros tengamos sea par y la base sea negativa, ¿sí? Porque no hay ningún número que elevado a un número par nos pueda dar negativo. Es más o menos lo que hablábamos antes, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos un número positivo o negativo, cualquier número real, si nosotros lo elevamos a 2 o a cualquier otro exponente par, el resultado que nosotros vamos a obtener va a ser positivo. Entonces, de ninguna manera puede ser que cuando nosotros queremos calcular esto, nos dé un resultado, porque no hay ningún número que elevado a 2 nos pueda dar un número negativo. Y así pasa también con las otras índices. Si nosotros ponemos, por ejemplo, raíz 1024 de 150, por ejemplo. Menos 150, perdón. ¿Sí? La idea es, como el índice de esa raíz es par y en la base de la raíz es negativa, este número no va a ser real, ¿sí? Si nosotros decimos que eso es igual a i, tenemos que i no pertenece a los reales, ¿sí? Porque no existe ningún número i que que elevado a 1024 nos pueda dar ese número, porque ese número es negativo, y ningún número elevado a exponente par puede dar negativo. Claro, eso es lo que explicaba acá. Sin embargo, si el índice en vez de ser par fuera impar, por ejemplo, la raíz cúbica o la raíz quinta, tenemos que la base puede ser cualquier número, ¿sí? Puede ser un número negativo que igual va a existir. Pone, por ejemplo, ahí la raíz quinta de menos 243, y eso sí existe. Si esto, por ejemplo, fuera un exponente par, ese número no existiría. Pero como es impar, tenemos que ese número que corresponde a esto sí existe. En este caso va a ser un número negativo, ¿sí? Porque tiene que ser un número que elevado a una cantidad impar de veces nos tiene que dar negativo, entonces ese número va a ser negativo. Y bueno, la raíz quinta de 243 es 3, entonces ese número es menos 3, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer acá como propiedad es siempre que nosotros tenemos una raíz de este tipo, siempre que el índice sea impar y que adentro tengamos un número negativo, podemos sacar ese negativo afuera, ¿sí? Es decir, eso en vez de expresarlo así, sabiendo que el índice es impar, nosotros podemos expresar que eso es igual a menos la raíz quinta de 243, ¿sí? Siempre que sea impar. Si fuera par no lo podríamos hacer. Pero como es impar, podemos sacar el menos para afuera y operar esto, ¿sí? Y como la raíz quinta de 243 es 3, porque 3 elevado a 5 es 243, entonces el resultado de esto es menos 3, ¿sí? Básicamente nos podemos sacar el menos, calcular la raíz como tal y poner el menos con el resultado, ¿sí?
Ya algunas propiedades de las raíces que tenemos, que son bastante similares a las potencias, ¿sí? Dice, por ejemplo, si tenemos multiplicación de raíces de igual índice, ¿qué podemos hacer? Expresar ambas raíces dentro del índice. O sea, expresamos una raíz que tenga mismo índice y estaríamos multiplicando las bases. Si fuera una división, lo mismo. Mantenemos el índice, dividimos las bases. ¿Sí? Si tuviéramos un número fuera de la raíz y nosotros queremos ingresarlo dentro de la raíz, por ejemplo, pongamos el caso que tenemos 2 raíz de 3, ¿sí? Y queremos ingresar este número dentro de la raíz. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como este raíz es raíz cuadrada, que es decir, tiene índice 2, para ingresarlo, vamos a ese número, elevarlo a ese índice y multiplicarlo por lo que ya estaba dentro de la raíz. ¿Sí? Entre elevado al cuadrado. Entonces, como 2 elevado al cuadrado es 4, eso va a corresponder a 4 por 3, y eso es lo mismo a raíz cuadrada de 12. ¿Sí? ¿Se entiende? Y lo mismo si queremos hacer el proceso inverso. Si nosotros tenemos una raíz y vemos que esa raíz la podemos descomponer en dos factores, ¿sí? La descomponemos en 4 y 3. Luego vemos que 4 tiene raíz cuadrada, entonces lo sacamos afuera. Como raíz cuadrada de 4 es 2, entonces eso nos queda 2, raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Y otra cosa, la raíz como potencia. Siempre que nosotros tengamos una raíz, independiente de cuál sea el índice, ¿sí? Siempre nosotros lo vamos a poder expresar como una potencia. Como dice ahí, si nosotros tenemos raíz enésima de a elevado a m, eso va a ser igual a elevado a m partido n. ¿Sí? Con un ejemplo numérico, si nosotros tuviéramos raíz cúbica de 4 elevado, vamos a ver raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 elevado a 3, ¿sí? Eso es lo mismo que 4 elevado a 3 medios, ¿sí? ¿Ah? ¿No entendiste? Es una propiedad de las raíces. Siempre que nosotros tengamos... ¿Sí? Ya. Siempre que nosotros tengamos, digamos, algo dentro de la raíz que esté elevado a algo, vamos a poder expresar ese algo en el numerador y el índice de la raíz en el denominador, obteniendo así esa raíz como una potencia. En el caso de que el exponente s fuera 1, es decir, que no hubiera exponente como tal, si nosotros tuviéramos raíz cuadrada de 7, ¿sí? Ahí no está expresado el exponente, pero vendría habiendo un exponente 1 acá, y la raíz, como no está expresado el índice, sería un índice 2. Entonces, para expresar eso, ¿qué sería? Como acá tenemos un 1 en el numerador, y como el índice de la raíz es 2, en el denominador un 2. Entonces, raíz cuadrada de 7 es lo mismo que 7 elevado a un medio. ¿Sí? Para relaciones de orden, si nosotros queremos comparar dos raíces, lo que podemos hacer es siempre expresar digamos todo como dentro de la raíz. Si nosotros queremos comparar 2 raíz de 3 con, no sabemos cuál es la relación que tiene, con 3 raíz de 2. ¿Sí? Queremos saber cuál de esos dos números es más grande. ¿Qué podemos hacer? Como en ambas raíces el índice de la raíz es 2, ya que son raíces cuadradas, podemos ingresar este número haciendo 2 elevado al cuadrado, que sería 4, ¿sí? Y luego nos quedaría 4 por 3. Y acá, si nosotros ingresamos el 3 a la raíz, nos quedaría 3 elevado a 2, que sería 9. Entonces nos quedaría 9 por 2. Y nos quedaría raíz de 12, ¿sí? Y raíz de 18. ¿Cuál de esos dos números es más grande? El que tenga base más grande. Siempre que el índice sea igual, hay que comparar cuáles son las bases, es decir, el número que está dentro, y aquel de ellos que sea el más grande va a ser, por ende, la raíz más grande. Entonces podemos definir que raíz de 18 es mayor que raíz de 12, por ende, eso también es cierto,
Y por ende acá también es cierto que 3 raíz de 2 va a ser más grande que 2 raíz de 3. ¿Sí? Otra cosa es si, por ejemplo, nosotros tuviéramos la misma base y distinta raíz. Si nosotros tuviéramos, no sé, 2 raíz cuadrada de 15, ¿sí? Y raíz cúbica de 15, ¿sí? En este caso, ¿cuál de esos dos números va a ser mayor? Va a ser aquel que tenga un índice menor. ¿Por qué? Porque esto, para calcularlo, sería buscar un número que elevado a 2 nos dé 15. Y esto sería buscar un número que elevado a 3 nos dé 15. Entonces, ¿cuál de esos dos números sería mayor? Sería aquel que necesita ser elevado menos veces para llegar a 15 y por ende acá habría que comparar los índices. Como este tiene índice 2 y este tiene índice 3, en este caso el que tiene índice menor vendría siendo el mayor de los números siempre que la base sea igual, ¿sí? Siempre que dentro de la raíz tengamos el mismo numerito. Distintos índices de cantidades radicales. Ya, otra cosa, bueno, acá la suma de raíces, que esto es como términos semejantes. Si nosotros tenemos 3 raíz de 5 y tenemos 8 raíz de 5, ¿sí? Como estamos hablando de que ambos son raíz de 5, son la misma cosa, y acá tenemos 3 veces esa cosa, y acá tenemos 8 veces esa cosa, podemos simplemente sumar 3 con 8, que nos da 11, y tenemos 11 veces esa cosa, que es 11 raíz de 5. Acá también tenemos raíz de 2 más 7 raíz de 2, eso nos da 8 raíz de 2. ¿Sí? Simplemente sumamos los coeficientes, es decir, cuántas veces tenemos esa cosa, y lo expresamos. Y consideraciones laboratorias de los números reales. Ya. Y creo que eso sería la materia, así que voy a pasar a entregarles el control mini, ¿sí? ¿Qué hora es? 2:44. ¿34? 44. Ah, chucha. No queda tanto. Gracias. Ya. ¿Dónde está ahí? Ah, toma. Es que estáis parado. Po. Ya. Ya. Sí, ahí te paso. ¿Qué pasó? ¿Esto se resuelve pasando el 3, restando y eso? El 3 resta... Sí, más o menos. O sea, lo que tenéis que encontrar es... ¿Qué está? Espérate. Está raro. Es que por eso... a ver, espérense. Parece que se llama ligero, ¿no? Ah, disculpen, el control... Sí, no sé por qué aparece como control mini, pero es de álgebra. Bueno, igual se lo pueden quedar, pero es el... Es el control que corresponde al siguiente capítulo. Que no sé por qué aparece como que el control del capítulo 4 es de álgebra, pero álgebra del capítulo 5.
Así que bueno, se los recomiendo que lo dejen para la siguiente semana, que ahí ya vamos a ver álgebra y vamos a ver todo ese tipo de productos notables, expresiones, cosas así. Les voy a pasar entonces el control acumulativo. Este es el control que corresponde a los primeros 5 capítulos del libro, ¿sí? Que acá, bueno, de esto lo único que no hemos visto sería álgebra, pero todo lo demás sí lo manejamos. A ver, Alfonso, no había eso. Ahí les traigo más, espérense. Ahí, sí, verdad, ahí te pasa. Yo ya lo terminé. Bueno, si lo terminamos bien. Seguro lo voy a terminar. Hazle paso. Ah, te caleta. Pero cuidado. Perdón. Eso. Ya, disculpa, entonces, claro, el otro, el control, el primero que les pasé vendría siendo el del capítulo siguiente, no me di cuenta, entonces lo pueden desarrollar ahora si quieren, pero lo vamos a revisar la próxima semana. Lo que sí quiero que hagamos ahora algunos ejercicios del que les pasé recién, el control acumulativo. Toma, Nacho. ¿Está bien o no? Espérate, menos. Sí, está bien. Sí, está bien. Buf. ¿Cómo? Ahí voy, espérate. Vayan desarrollando el control acumulativo. Si tienen dudas, las podemos revisar en la pizarra. O sea, la idea es que vean qué capítulo, o sea, perdón, qué preguntas tienen dudas. El acumulativo, el más grande, el más cortito. No, es que, perdón, se los pasé, pero ese es el del que viene el capítulo después. Por eso es álgebra, perdón, sí. Es álgebra, pero es lo que vendría después. Oye, ¿no es menos 17? ¿Sí? ¿Es menos 17? Cuando se suma, no voy a preguntar esa. Los que son distintos son restas, los que son iguales son sumas. Menos con más, menos. Más con menos, menos. Pero cuando se Más, multiplica, menos. más. Y cuando se suma da lo mismo. No. No, pues. O sea, es normal, no tiene estas reglas de mierda. Sí, estoy grabando todo el Luego día. cuando se multiplica así, porque todavía tenía el. Porque cuando están los derechos. Alfonso, ¿puedes ver un poquito? Espera un poco. Es que estoy intentando encontrar dónde está el PDF del control. Espera, al tiro. Que prefiero que resolvamos las dudas en la pizarra, entonces para que... Estoy intentando encontrar el control así... Eso. Oye, la 1 es la A y la 2 es la B. Y ahora sí. ¿En qué preguntas tenían dudas? ¿La 1? ¿Te pregunto? Ya, voy para allá. ¿La regla del signo aplica en todo o solamente en la multiplicación? Porque En ahí la- queda menos 11, menos 6, eso no sería una suma y quedan 17, en vez de menos 17. No, eso, no, la regla de los signos aplica solo en multiplicación y división. Ahí, la regla que podría hacer es siempre que tú tengáis dos números operándose, si tienen mismo signo, se suman y se mantiene el signo que tienen ambos. ¿Cachai? O sea, acá lo que podría hacer es como agarrar el valor absoluto, o sea, agarrar como solo el 11 y agarrar el 6 y sumarlo. Y eso te da 17. Mantener Pero, y claro, y mantener el signo negativo. ¿Cachai? Y
Y claro, y si tuvieran signo distinto, lo que tendría que hacer sería restarlos y mantener el signo de aquel que tiene mayor valor absoluto. Vale. Pero claro, ahí la idea es, otra cosa que podría hacer es como pensarlo en la recta numérica. Si tú te paras en el menos 11 y te dicen menos 6, es básicamente moverte 6 espacios más hacia la izquierda. Entonces seguí en los negativos, y de hecho estáis más en los negativos, es un número más chico. Entonces es menos 10. ¿Cómo? Quinta parte es 1 partido. Sí. Ah, estoy diciendo lo mismo. Pero ¿cómo? Está bien eso. ¿Qué pasó, bicho? Esta está bien o no, porque me había confundido y había aceptado menos 11, menos 6 positivo. Ya. Había puesto Ah, eso. ya. No, pero en la... Sí, pues porque como queda menos por más, Claro, es un menos. sí, pues eso es menos, pues entonces sería Menos menos. de- menos. sí. ¿Ahí está bien eso? Sí, está bien. Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta que queramos ver en la pizarra? ¿Nadie? ¿La 4? Vaya, ya, todavía no. Ya voy para allá. No quiero saber si está buena. La suma haciendo... Sí, está bien. Ah, ya. Ya, ¿y la 4 cómo se hace? Sí, no, Ahora explícalo. voy a explicar después. ¿Cuál es la siguiente? No sé si eso está bueno, pero es que Ya. no está bueno. Espérate. ¿Cuál marcaste? No, no he marcado ni uno. Ah, no quiero marcaste. saber cómo hacerlo. El desarrollo, si eso, estoy empezando, si está bien. Sí, está bien. O sea, me refiero... ¿Está bien O sea, empezar así? Pero después, ¿cómo voy a encontrar esto? Por Claro, eso, es el tema. tanto hay que hacer. Yo lo pasaba decimal. Sí, yo creo que Como lo pasáis a decimal es lo mejor. No, pues pasáis todos a decimal. Esto también. ¿Cachai? Te explica mejor en la misa. Ya. Pero si no son tan difíciles. El profe voy a explicar la 4 otra vez. Verde. Y... Ya, me pidieron... ¿Qué es? Ya, me pidieron que explique la 4. Ya. Dice acá, ¿cuál de los siguientes números está entre 2/3 y 3/4? ¿Sí? ¿Qué recomiendo yo hacer acá? Vi que hay gente que está intentando como amplificarlos, que sí, en realidad es válido. O sea, si tú los amplificas, podrías obtener estas expresiones que tengan el mismo denominador. El tema es que tendrías que pasar todas las respuestas al mismo denominador. Entonces, claro, acá mínimo con un múltiplo entre 3 y 4 te da 12. Pero, por ejemplo, las demás respuestas no las puedes pasar todas a denominador 12. Entonces tendrías que buscar un denominador con todas estas, un mínimo como un múltiplo, por así decirlo, para poner eso como denominador y poder amplificar cada una de las distintas fracciones y ahí poder compararlas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Es más fácil pasar todas estas fracciones a decimales, ¿sí? Y ahí poder comparar los valores. Entonces, por ejemplo, 2/3, ¿sí? Es 0,6 periódico, ¿sí? Si, por ejemplo, no sabían eso, igual pueden hacer la división, ¿sí? O sea, 2 dividido 3. ¿Cuántas veces entra 3 en 2? Ninguna, ¿sí? 0. Coma. Bajamos el 2, ¿sí? Agregamos un 0. ¿Cuántas veces entra 3 en 20? 6 veces. ¿Cuánto queda? 2. Agregamos otro 0. ¿Cuántas veces entra 3 en 20? 6. Y vemos que ahí se repite un patrón que siempre vamos a seguir como teniendo 20 como resto. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que siempre esto se va a repetir. Entonces, eso de 0,66666 es lo mismo que escribir 0,6 periódico, ¿sí? Entonces, 2/3 es 0,6 periódico. Con el 3/4 tenemos que ser 0,75. También pueden hacer la división. O, por ejemplo, si ustedes saben que un cuarto es igual a 0,25, 3/4 es multiplicar a eso por 7,
¿sí? Entonces, o sea, por 7, no sé qué digo, por 3, por 3, por 3. No sé. Entonces, claro, si nosotros acá multiplicamos ambos lados por 3, ¿sí? 3 por un cuarto, ya va a ser igual a 3 por 0,25. ¿Sí? Esto es acá 3 cuartos, lo mismo. Y 3 veces 0,70, o sea, 0,25 es 0,75. Entonces, por ejemplo, si ustedes sabían solo eso, pueden llegar a determinar que 3 cuartos es 0,75. Y si no, también pueden hacer la división. Entonces, ya sabiendo cuáles son estos dos números, después quedaría pasar estos a decimales, ¿sí? Si, por ejemplo, esto fuera como algún control o estuvieran dando la paz realmente, y por ejemplo no saben cuánto es 2 séptimos, porque yo tampoco lo sé y tendré que hacer la división, lo que haría yo en realidad sería partir con los demás que son más fáciles. Entonces, por ejemplo, 4 quintos es igual a 0,8. Entonces voy probando, voy sacando los decimales y voy viendo si alguno encaja. 0,8 es más grande, entonces no me sirve, no está entre estos dos, entonces eso no puede ser. 3 quintos es igual a 0,6, que es más pequeño que 0,5, que 0,6 periódico, entonces no me va a servir, ¿sí? No está entre medio, sino que es un número menor. 7 décimos, en este caso, como un décimo es 0,1, 7 décimos es 0,7, ¿sí? Y vemos que 0,7 justamente es mayor que 0,6 periódico y que es menor que 0,75. Entonces, esa sí es. Entonces, ya sabiendo eso, ya podría marcar alternativa D. Si quisiera, igual podría calcular la A, pero es un poco más difícil porque tendría que hacer la división. ¿Qué podría hacer? División, como decía, 2 dividido 7. El 7 entra 0 veces en el 2, luego bajo el 2, agrego un 0. ¿Cuántas veces entra 7 en 20? 2 veces. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 6. ¿Cuántas veces entra el 7 en el 60? Entra 8 veces. 7 por 8, 56, me sobra 4. ¿Sí? Y así. Y ya simplemente con saber estos números, en realidad yo ya me doy cuenta que es 0,28, por más que faltan decimales, pero ya me doy cuenta que ese número no va a estar entre estos dos porque es bastante menor que 0,6 periódico. Entonces esa alternativa tampoco podría ser. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera resolver alguna? Las 5. ¿En cuál de las siguientes opciones se representa? El triple de la quinta parte. Sí, la 5 es la B. Sí. Ahora lo que están diciendo es el triple de la quinta de algo. Bueno, el triple sería 3 veces esa cosa. De la quinta parte. La quinta parte es un quinto. ¿De qué cosa? De la suma. Claro. Y la suma es justamente el resultado de sumar esos dos números. Entonces me da eso. Perdón. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Por ahora no. Es negativo. ¿Cuál de? ¿Está grabando todavía? Voy a tener consideración. Hola, estimada gente, espero que a todos les vaya súper bien. No, ¿cómo era? Hola amigos de YouTube. Acá estamos en esta clase, capítulo número 4. Bueno, la piedra tiene mala. Lo que pasa acá es que... No, lo que pasa acá es que... Igual está súper bacán, desde que tú ¿sabes? determinaste, Opino que el profesor Alfonso es súper bacán. O sea, 3 dividido 7 tiene que ser. Ahora, Eso. ¿qué pasa? Si fueran todos números positivos, o sea, que ninguno tuviera negativo, Hagamos una SMR. que 2,3 es mayor que el 0,49 y estos números están entre medio y están bien. Pero como son negativos, sí, tú tienes que pensar en
ejes periódicos, ¿dónde se ubicaría? ¿Cachai? Si tú pensáis en la región familiar, estaría más lejos que los demás. Como estaría más lejos, ese es el número sería el más pequeño de todos. Luego de ese seguiría este. ¿Cachai? ¿Cómo? Este, el menos uno. O sea, tengo que pensar por los que están más lejos para allá. Claro. Bueno, se acabó. Porque los menores son los que están más hacia la izquierda. Entonces, si fueran positivos, Ok. estaba bien lo que pensaste, pero como son negativos, como que todo el orden se invierte, ¿cachai? Si son negativos, como que todo el orden se invierte. ¿Cachai? Mira, si... Mira, claro, que tú, por ejemplo, si tenéis como una serie de números, así, por ejemplo, poniendo 2 es menor que 3. Ya, bueno, pero igual lo explico. Si, por ejemplo, tuvierais 2 es menor que 3, que es menor que 7, que es menor que 10. ¿Cachai? Eso está correcto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a todo eso lo multiplico por menos 1, para hacer los negativos, todas esas relaciones se van a invertir. ¿Y qué va a pasar? Si lo paso negativo, va a ser el menos 10, el menor de ellos. Luego vendría el menos 7. Luego vendría el menos 3. Y luego vendría el menos 2. Entonces, no se cumple la misma relación, ¿sí? Si para los positivos el 10 es el número más grande, en este caso, para los negativos el menos 10 es el número más chico, porque es el que está más alejado del 0, más hacia la izquierda, ¿sí? Cuando uno lo hace con calculadora. No, espérate. Espérate. ¿Marcaste la C o no? Espérate. Este es el menor. Después va este. Amiga, es la D, estamos puro hueveando. ¿Segura? Sí, porque es creciente. Ya. Ya. Pero ten en cuenta lo que estaba explicando recién. O sea, si tú tenís, por ejemplo... Estamos bien, estáis puro hueveando tú. Vale, Es la C. En la C. ¿Viste? Me hicieron dudar. Ay, ¿Cachai que? ¿por qué? Si tú, por ejemplo, tenés los números 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Tú sabes que 1 es menor que 2, que es menor que 3, que es menor que 4. Entonces ese es el orden creciente. Ahora, si tú eso todos los pasáis a negativo, resulta que ahora el 4, en vez de ser el mayor, va a ser el más pequeño, ¿sí? Entonces menos 4 es menor que menos 3, que es menor que menos 2, que es menor que menos 1. Porque, ¿viste? ¿por qué? Nos cagaste la vida. No, Estábamos porque súper es porque me dijo que... ¿Cómo se resolvían las fracciones cuando se estaban sumando? Así que tengan el mismo denominador, amplificando. Amplificáis. O sea, 12 y 3. O sea, 3 y 2. Claro, esta la amplificáis por 3 y la otra la amplificáis por 2. Y de ahí ya operáis. Sí. 12 y queda 1 elevado a 2. O sea, partido 12. Y ahí... Sí, ahí habría... A ver, Menos 1 espérate. partido 12. Claro, espérate, que te quedaría menos 3, más 2... ¿verdad sí, que menos son? 1, no, menos 1 partido 12, está bien. ¿Por qué menos 1? Ah, porque se... Porque este te quedaría menos 3 partido 12. Y este te quedaría más 2 partido 12. Ya, y ahí se... Entonces ahí operáis menos 3 más 2, menos 1. ¿Cachai? Entonces te quedan menos 1 partido 12. Eso arriba. Y de abajo tendréis que hacer algo parecido, también como encontrar igual denominador, de ahí operar. Y de ahí podríais hacer oreja, por así decirlo, que es como la fracción que está dividiendo, pasa multiplicando y la das vuelta. Vale. Te ayudo. La 7. Uf, está larga. No, pero no es tan complicada, es Es que me tengo que ir con la última. 400 láminas de colección entre 3 amigos. Agustín es el que recibimos, ¿verdad? La cuarta parte. Espérate. Ya terminó. Solo 3. Mentira, José. Ahí ya terminó. Espera. Ya hace tantos. Ya, espérate. Agustín le da 100. Después le quedan 300. Oigan, ¿de dónde sacaste los números? No, porque estoy haciendo el cálculo. Sí, porque si le da la cuarta parte, le da 100. Sí, po. Está bien el número, así era mucho más fácil. Sí, po. Que no vimos el número. Porque dice que tiene 400 láminas y ahí las reparte. Si le da una cuarta parte a uno, le está dando 100. ¿Por qué no lo pensaste así? Lo puse así. Ya, después le quedan 300. Y 3/4 de 300. Y 3/4 de 300 es 3 veces un cuarto. ¿Ya? Espérate. Y un cuarto de 300 es 300 dividido 4. No, sí. Ya, espérate. Lo desarrollo en la pizarra. Lo desarrollo en la pizarra. Ya, mira. Nos vemos. Tus clases
Cepech. ¿Sí? ¿En serio? Hermano, el Cepech es horrible, weón. Creo que aprendí más con esto que con... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aparte, el Mr. Cristóbal anda de Dios, entonces... La 7, ¿no? Ali. Ya mira. Te decía que Pablo tenía 400 láminas, ¿sí? Y esa cantidad de láminas la intentaba repartir entre sus amigos. Decía que Agustín le daba la cuarta parte, ¿sí? Y luego te decían los otros datos que, bueno, de 3/4 de lo que le quedaba después, se lo entregaba a José. Y después las que quedaban a Ignacio. ¿Sí? Ya. Entonces, partimos con 400, ¿sí? Pero después Agustín le da la cuarta parte. Entonces, Agustín, claro, Agustín le dio 100. Porque sería 400 por 1/4, ¿sí? Que eso es lo mismo que 400 dividido 4, que es igual a 100, ¿sí? Voy a escribir igual acá, pero bueno, 400 dividido 4, ya que es igual a 100, ¿sí? Ya, hasta este momento, como dio 100 y tenía 400, las que le están quedando, de momento, serían 300, ¿sí? Entonces, de momento le quedan 300. Y está diciendo que de esas que le están quedando, le va a dar 3/4 a José. Entonces, José va a recibir de esas 300, 3/4, ¿ya? Ahora, 3/4 por 300, ¿sí? A ver, espérate. 300, bueno, acá como técnica mental, por ejemplo, si tú tenís, relájate, si tú tenís 3/4, ¿sí? Lo que tienes, por así decirlo, es 3 veces 1/4, ¿cachai? ¿Ya? Sí, eso se entiende. Entonces, si acá, por ejemplo, operamos el 300 con el 1/4, lo que vamos a tener es 3 por 300 dividido 4. O sea, 3/4 es básicamente a ese número, dividirlo en 4, ¿sí? Porque ahí calculamos 1/4, y luego a eso multiplicarlo por 3 porque queríamos 3 de esos cuartos, ¿sí? Entonces, 300 dividido 4, 75, ¿sí? Y de ahí que nos queda 3 por 75, 225. Entonces, Agustín... A ver, espérate. Ya. Agustín recibe 100, ¿sí? José recibe 225, ¿ya? Ahora, ¿cuántas nos están quedando de momento? Porque después de darle a Agustín quedaban 300. Pero ahora a Agustín le dimos 225. Entonces, 300 menos 225 nos quedan 75. Y lo que nos decía es que las restantes se las iba a dar a Ignacio. Entonces sabemos que a Ignacio le van a corresponder todas esas que quedan, que son 75. ¿Sí? Sí. Claro. Claro, ahí podemos ir chequeando uno por uno. O sea, tenés razón, sí, está bien. Pero claro, podemos ahí, ya sabiendo cuántas recibió cada uno, ir viendo cada una de las afirmaciones. Ignacio recibió más que Agustín. Vemos que Ignacio recibió 75, pero Agustín recibió 100. Entonces esa no. Ignacio recibió menos que José. Bueno, Ignacio 75 y José 225, que es más, entonces esa está bien. Agustín recibió más que José, 100. No es más que 225, entonces esa no. Chao. Y 2 de los amigos recibieron la misma cantidad. Vemos que son todas cantidades diferentes, entonces no. Y por ende la correcta sí era la B. La de abajo, ¿cómo era la técnica que tú dijiste? Porque no me dio pero ni cagando. ¿La cuál? La de abajo. ¿Esa, la 8? Sí. ¿Sí? Había dicho la técnica como de moverle la coma, pero...
Ah, sí, pero eso es cuando tú lo querías expresar como notación científica. Pero eso es como, por ejemplo, si tú tuvierais las alternativas en notación científica. Que tú cacháis que es como un número mayor o igual que 1 o menor que 10. Ah, no, en la otra clase sí. Esta es notación científica. No. Pero No, no. no me da ninguno, pues ¿cómo te va Ah, espérate. Bueno, ahí lo desarrollamos, No da. Yo no revisé la guía, así que puede ser que no dé. A ver. Miren. Espérate. 0,0006, ¿sí? Y eso sería más 0,01 por 0,0002, ¿ya? El 0,01, por ejemplo, lo puedo expresar como 1 partido 100, ¿ya? Y eso por 0,002. ¿Por qué no te llevas toda fracción? También podría. Pero es que la idea es que hay varias formas de operarlo. Yo prefiero llevar una fracción, cosa que después esto lo divida en 100 y al final lo que estaría haciendo sería agregar 2 ceros más, porque muevo la coma 2 veces a la izquierda. ¿Cachai? Sí. ¿Esto lo vas a subir? Sí, Esta parte también. como quieras. Ah, no, no, no. Ya, entonces sería eso más 0,002 dividido 100. Ya. Ahora, el dividido 100, ¿qué significa? ¿Que voy a mover la coma 2 veces a la izquierda o que simplemente agrego 2 ceros más acá? Entonces, ¿qué tengo? 0,0006 más 0,00, los dos ceros que agrego, 2. ¿Ya? Y ahora me da como 0, te da 0, 0. Y ahí da 0,000. Chao. 0,00. Como 0,08. Espérate. Ah, ya entendí. Y da 0,062. Sí. Si no te da claro, lo podía hacer como para abajo. Sí, ya entendí. Gracias. Nada. Chao. Cuídate. ¿Te vais? Muchas gracias. Chao. Pero ya entendí, era porque ¿Entendiste? lo estaba sumando como si estuvieran en el mismo, pero son Ah, no. Si ahí te complica, tal vez así como verlo a simple vista, mejor hacerlo para abajo, ¿cachai? O sea, eso, y luego 3, 4, entonces contando la cantidad de ceros y viendo que estén bien y alineando las posiciones, 0 más 2, 0, Sí, yo también. después 0, 0, 0, bueno, ahí como que me moví, pero bueno, son 3 ceros, y coma 0, ¿cachai? Y te da eso. Ahí sí entendí. Sí, entonces ahí la Y era la AC. Cuídate. Buen fin. Chao. Que Cuídate. estés bien, chao. ¿Cómo estuvo la clase? Bien. ¿Bien?